Hola, hola, buenos días, tardes o noches a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a otra edición del blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística, que estamos realizando desde inicios de este año, este curso introductorio a la espiritualidad ignaciana, junto el EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Bueno, este ya es un video que hemos estado realizando, como les digo, desde inicios del año, por lo cual ya vamos avanzados, pero para las personas que no, que es el primer video que ven, aquí vamos a ir dejando también los links de videos anteriores para que puedan ustedes encontrar todo lo que hemos dicho alrededor de la espiritualidad ignaciana durante este curso, el cual solamente tiene como objetivo seducir, invitar, que les interese un poquito esta espiritualidad, que es de un corte muy interesante, una propuesta muy maravillosa y creo yo de muchísimo fruto en el tiempo que vivimos actualmente. Hemos ya revisado la vida de San Ignacio de Loyola, quién fue Íñigo de Loyola, todo su proceso de vida, su biografía, que como hemos repetido durante todos los videos, la espiritualidad ignaciana no se trata de seguir a Ignacio, sino se trata de conocer más profundamente a Jesús para poder entender cuál es nuestro llamado y el seguimiento de optar la vida por el reino de Dios, pero Ignacio es, digamos, por decirlo así, el puente. Ignacio es quien nos facilita ciertos modos y propuestas y consejos para poder conocer de mejor manera a Jesús de Nazaret, que es el centro de esta espiritualidad ignaciana. Después abordamos algunos puntos claves de los ejercicios espirituales de Ignacio, que son el eje central, la piedra angular de esta espiritualidad. Hablamos que es una espiritualidad encarnada, que se vive con todos los sentidos, pero que tiene una propuesta muy concreta, que son los ejercicios espirituales, los cuales Ignacio crea a partir de su propia experiencia, que los va redactando ya desde que está en la cueva de Manresa. Estos ejercicios espirituales se dividen en 4 semanas, que no son necesariamente de duración de 7 u 8 días, sino que son, digamos, como momentos o bloques del propio proceso espiritual durante el retiro y durante la vida espiritual en general. En ese sentido, los ejercicios espirituales son una propuesta muy concreta para ordenar los afectos y dirigirnos hacia Dios, hacia nuestro llamado, hacia la bandera de Jesús. Vimos pues los puntos esenciales o más importantes de primera, segunda, tercera y cuarta semana y después vimos toda la estructura general, cómo empieza y termina alrededor del amor, una invitación muy concreta a en todo amar y servir. Bueno, durante ya el último video fue lo último que vimos, dimos unas propuestas, un link muy específico donde pueden ustedes acceder a información para poder hacer los ejercicios espirituales, ya sea de mes, de semana o en la vida diaria. Estos ejercicios son muy recomendables y de cierta manera es parte misma del objetivo de estos videos, que se animen a vivir los ejercicios espirituales, porque la espiritualidad ignaciana no es solamente de leer a Ignacio, de hecho Ignacio no es como tal, digamos, un autor, un escritor, sino que es una persona que su gran aportación a la espiritualidad son los ejercicios. Entonces, para quien quiera vivir la espiritualidad ignaciana y conocer un poco más, se trata o la invitación es a que vivan los ejercicios espirituales. Esta fue, por lo tanto, el último tema de nuestro último video. Y ahora vamos a entrar a la sección de temas esenciales de la espiritualidad ignaciana. Estos temas esenciales de la espiritualidad ignaciana van a ser importantes porque van a ser, digamos, puntos básicos que vamos a tratar de compartir, ¿no? Les decía yo ya que este libro que ustedes tienen en pantalla, o que pueden ver acá en la pantalla pequeña, va a ser nuestro guía para temas esenciales de espiritualidad ignaciana. ¿Por qué este libro? Considero que puede ser muy accesible, puede ser muy propedéutico,
puede ser de fácil acceso para las personas que quieran empaparse más de espiritualidad ignaciana, porque este libro está dividido en algunos temas esenciales como amar, orar, comunicarnos, los ejercicios, y te explican, digamos, con citas del propio Ignacio, cosas muy básicas de espiritualidad ignaciana, esenciales. Con básica no me quiero referir a que sea de menos profundidad, sino que son como el propio título le dice, lo esencial para entender la espiritualidad ignaciana. Entonces, lo que voy a hacer durante los siguientes videos es abordar estos temas esenciales de espiritualidad ignaciana conforme aparecen en el libro, pero algunos, como va a ser el tema de hoy, que es la oración ignaciana, va a profundizar un poco más. El primero de estos temas es amar. El amor va a ser, una disculpa, el amor va a ser totalmente esencial en la espiritualidad ignaciana. Ustedes sabrán ya de los videos anteriores que para Ignacio de Loyola y para la espiritualidad ignaciana, básicamente el inicio de los ejercicios espirituales con el principio y fundamento, y también el final, el cierre de los ejercicios espirituales con la contemplación para alcanzar amor, es justamente la experiencia de ser amados y amadas por el amor con mayúsculas. Esto es, pues, el dinamismo de los propios ejercicios, el dinamismo de la propia espiritualidad ignaciana, y por lo tanto, el amor va a ser fundamental. Aquí hay dos pequeños escritos de Ignacio que pueden ser muy elocuentes. Dice Ignacio, bueno, este primero no es de Ignacio, es de justo la introducción del capítulo de amar del libro en cuestión. Este es el núcleo de su espiritualidad, de la espiritualidad ignaciana. Ignacio entiende que amar es compartir, es el libre juego de dar y recibir y dar. Una de las características que distingue a la espiritualidad ignaciana es la triada siguiente: el crecimiento, el magis o más ignaciano, la discreción, el discernimiento y la acción concreta del amor. Entonces, me gustó compartirles esta frase porque creo que dice muchas cosas. Primero nos dice cuál es el núcleo de la espiritualidad ignaciana, que es justamente el amor. El amor lo va a entender Ignacio, como vamos a ver en su continuación, que es este compartir, el dar y el recibir el dar, el compartir de los dones y todo lo que tienen las personas entre sí. Eso es el amor. Y nos pone en la introducción de este libro que el amor es uno de los tres pilares o tres características que tiene la espiritualidad ignaciana y que la caracteriza frente a otras espiritualidades. Una es justamente el crecimiento, pero que, digamos, en términos más oficiales de la espiritualidad ignaciana, es justamente esto del magis o el más ignaciano. El magis ignaciano se refiere a que siempre podemos apostar más la vida, siempre podemos estirar más nuestra zona de confort, es decir, siempre podemos salirnos un poco más para poder apostar más a la vida de seguimiento de Jesús. Entonces, este es el magis ignaciano, siempre como estar conscientes de que podemos avanzar o caminar un poco más profundo en este camino espiritual, en este camino de seguimiento. La segunda característica es el discernimiento, que es fundamental y que sin duda vamos a tener que dedicarle algún video. Y el tercero es justamente la acción concreta del amor. No es el amor especulativo, tampoco es el amor únicamente de sagrario, ese amor de adoración al Santísimo o ese amor meramente interno de la oración en el sentido clásico de encerrarnos a guardar silencio. Todas estas cosas son pero muy esenciales. No es una crítica a ninguna de estas prácticas, son pilares, sobre todo la oración es el pilar, es la puerta de toda la vida espiritual. Sin embargo, el amor para Ignacio no solamente está allí, sino que se tiene que concretar en las palabras. Como en otra frase famosa de Ignacio, el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Entonces, para Ignacio, el amor es una acción,
es algo real y concreto que se da en la vida de las personas, en la cotidianidad de la gente. Después ya nos dice Ignacio en los ejercicios cuál sería su definición de amor. Aquí me equivoqué, hay una falta de redacción. Dice amos es amor. Dice, el amor consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede. Y así, por el contrario, el amado al amante. Esto sería la definición de Ignacio del amor, el compartir, el dar y el recibir, lo que se tiene, lo que se es, con la otra persona, con la comunidad. Es este juego de la compartición de dones que nos lleva a una lógica distinta a la del capitalismo, de la escasez en el cual vivimos, que tenemos que partirnos la espalda trabajando porque pensamos que somos individuos que necesitamos ganar mucho dinero, cuando en realidad el amor cristiano, el amor que es totalmente comunitario, más bien se refiere a ese amor que se comparte todo lo que uno es, todo lo que uno tiene, y por lo tanto entramos, cuando todos compartimos todo, en la lógica de la abundancia, en la lógica de que todo alcanza para todos, porque todo es de todos, todo es compartido. Después está la comunicación, otro punto que va a ser muy, pero muy esencial en la espiritualidad ignaciana, y que además es una de las características también, me atrevería yo a decir, de esta espiritualidad. ¿A qué me refiero con esto? Ignacio de Loyola es considerado, entre otras cosas, porque también es uno de los grandes pioneros de lo que se puede hablar ya en la modernidad como la psicología. Esa psicología que en algunos momentos ha intentado ser una ciencia, en otros momentos está más cercano a lo humanístico, en otros momentos coquetea más con el ámbito espiritual, también puede ser manipulada para cuestiones bastante perversas por el mercado, ¿no? Y eso es la mercadotecnia, ¿no? Entender la mente y cómo funciona todas las personas para poderlas controlar mejor. Eso ayuda mucho al mercado, obviamente. Y entonces Ignacio, en todo su proceso de profundo conocimiento del interior del ser humano, ha llegado, como ya en sus momentos hemos referido, a un alto conocimiento de los movimientos internos. El buen espíritu y el mal espíritu, sin ser lo mismo, es muy interesante lo que se puede relacionar, por ejemplo, con las pulsiones de Eros y Tánatos de psicoanálisis, ¿no? Entonces, aunque no es lo mismo, es muy interesante cómo Ignacio es uno de esos personajes que va a fungir como gran precedente de lo que después se convirtió en lo que hoy llamamos la psicología. Sin embargo, también otro de los grandes temas es la comunicación. Ignacio era un gran experto en la comunicación. Para las personas que les fascina lo que hoy está de moda, que es la CNV, la comunicación no violenta, podemos encontrar en Ignacio ya unas pistas muy esenciales de esta comunicación no violenta y de la comunicación, del arte de comunicar en general. Por ejemplo, dice Ignacio en los consejos que le da a los jesuitas que van a representar a la Compañía de Jesús en el Concilio de Trento. Fíjense lo que dice Ignacio. Es digamos, cómo debe de ser el jesuita, cómo aconseja Ignacio que deben de ser estos jesuitas durante el concilio. Sería tardo en hablar, ayudándome en el oír, quieto para sentir y conocer los entendimientos, afectos y voluntades de los que hablan, para mejor responder o callar. Imagínense, o sea, esto es básicamente uno de los pilares de la comunicación no violenta, y aquí Ignacio ya nos lo está plasmando en el siglo XVI, ¿no? Es decir, tardo en hablar. Acuérdense de lo que hablamos al inicio, también de estos, algunas de las cuestiones más básicas de los espirituales, que es que el cristiano ha de ser más presto o ha de procurar rescatar la proposición del prójimo que a condenarla. Esto es básicamente eso. Dice Ignacio que a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos, hay que ser tardo en hablar. Es decir, no querer inmediatamente hablar, imponer la postura, tener la razón, querer desmentir a la otra persona. Y no más bien echarle muchas ganas en oír, más bien enfocarnos en la escucha. Y es una escucha activa, una escucha muy profunda y real. No solamente es el oír, sino el escuchar.
quieto para sentir y conocer los sentimientos, afectos y voluntades de los que hablan. Es decir, realmente escuchar, no solamente oír, digamos, los argumentos, a ver si racionalmente los entiendo y tienen sentido, sino tratar también de captar qué está moviendo a la otra persona, por qué dice lo que dice, qué, cuál es quizás un poco su historia, sin necesidad de estarle preguntando, sino de tratar de comprender por qué está diciendo y qué está sintiendo con lo que está viviendo, para así mejor responder o callar, porque hay veces donde el diálogo, la comunicación va a meritar nuestra respuesta, pero en muchas ocasiones lo más coherente y lo más amoroso es justamente callarnos. Callarnos porque quizás lo que vamos a decir no es constructivo, no va a ayudar al mutuo entendimiento, no va a ayudar a la otra persona, tampoco me va a ayudar a mí. Y quizás meramente viene del ego, de mi ansias de imponer, de mi pretensión de validez, mi pretensión de verdad. Esto es, como les digo, muy importante en la comunicación no violenta. Está presente también, por ejemplo, en el budismo. En el budismo, uno de los puntos del octuple sendero es justamente el recta habla o la recta palabra. ¿Qué es esto? ¿No? Hablar realmente desde el fondo, desde lo importante. Y este es uno de los consejos que Ignacio va a ponerle a los jesuitas que fueron a este concilio, que además era un concilio, un lugar para debatir, pelearse, discutir. Entonces imagínense si en un lugar que es para eso, que la gente va a eso, Ignacio está aconsejando ser tardos en hablar y más bien prestos a escuchar, ¿cómo sería en la vida diaria donde no es un lugar donde todo el mundo quiera constantemente estar discutiendo y debatiendo? Cómo es más importante, más elemental, tener presentes estos consejos de Ignacio como maestro de la comunicación. Fíjense lo que dice en la carta 32, que es básicamente lo mismo que acabamos de decir. Hablar poco y tarde, oír largo y con gusto, oyendo largo hasta que acaben de hablar lo que quieren. Después, respondiendo a las partes que fueren, dar fin, despidiendo. Básicamente aquí Ignacio nos está también proponiendo eh, este modo de cómo entrar en comunicación, ¿no? Hablar poco y tarde, es decir, no lanzarnos, repito, inmediatamente a querer argumentar, a querer tener la razón, a querer eh, ser el centro inclusive de la discusión, sino más bien oír largo y con gusto, gustar lo que estamos escuchando, oírlo, escucharlo realmente. Hasta que acaben de hablar lo que dicen, lo que se tarden, estar ahí realmente como este acto amoroso de la escucha. Y después responder a las partes que fueron, si es responder, si es el compartir, la comunicación. Y finalmente despedirse. Consejos bastante importantes en un mundo donde no sabemos comunicarnos. Es el mundo de las comunicaciones, es el siglo de las redes sociales, es el momento histórico donde estamos más conectados con miles de medios de comunicación y quizás es el momento histórico donde también tenemos ese músculo, esa habilidad comunicativa más deteriorada, ¿no? Por todo también justamente lo que estamos viviendo de inmediatez, un montón de, digamos, de filtros digitales que pueden ser una posibilidad muy bella para comunicarse a personas que están en la distancia, pero que también pueden tener peligros muy serios que si no tomamos en cuenta nos podemos perder en la superficialidad de estas cosas. Entonces, aquí Ignacio nos está proponiendo ya una cuestión muy concreta de la comunicación. Ahora quisiera entrar al tema que más me interesa en este video, que es justamente la oración. La oración ignaciana es también, o contiene en sí misma también una serie de características que la distingue de otros modos de orar. En general, los místicos y místicas no nos van a decir qué es lo que hay que hacer exactamente al pie de la letra. Esto va a parecer una contradicción en las diapositivas posteriores, pero lo vamos a explicar. Y esto tiene que ver con algo que también quisiera poner sobre la mesa. A diferencia de otros caminos espirituales,
bellísimos y muy valiosos. El camino espiritual cristiano en general tiene como característica, que ni lo hace mejor ni peor, esto es simplemente una característica de la espiritualidad cristiana en general, tiene como característica ser una espiritualidad enfocada en la recepción de la gracia de Dios, en entrar en comunión con Dios y en una relación interpersonal con eso que llamamos Dios, con eso que Jesús llamó Abba. Esa cualidad cristiana va a determinar, por lo tanto, el modo de orar. Y esto hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque si el objetivo o la espiritualidad cristiana fuera de otra manera, la oración también sería distinta, la práctica espiritual sería distinta. Es por eso que es importante distinguir y señalar que no es lo mismo, no es que sea uno mejor ni peor, sino que tienen sentido cada una de las prácticas espirituales dentro de sus propias tradiciones. Entonces, por ejemplo, la meditación budista tiene totalmente sentido y tienes un modo muy concreto de ser, y la meditación budista es de una manera determinada y no de otras maneras, porque es un todo complejo, interconectado, que ahí la meditación, el vipassana, el vipassana, el shamatha, tienen sentido porque juegan un rol específico en el sistema espiritual religioso que es el budismo, que por supuesto no es un sistema cerrado, terminado, sino que se ha ido construyendo y seguirá construyendo por siempre. Lo mismo pasa en el cristianismo y en todos los caminos espirituales. La oración cristiana es de cierta manera y no es de otra manera, porque lo que se busca es una cosa y no otras cosas. Lo mismo en el budismo, en los distintos hinduismos, en el judaísmo, en el cristianismo, en las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios, en las espiritualidades posmodernas de corte mucho más secular, New Age, etcétera. Todo, digamos que las prácticas tienen sentido porque tienen sentido dentro digamos, de la cosmovisión, tienen sentido dentro de la constelación, que es la experiencia de una persona o de un grupo. Entonces la oración cristiana tiene como, digamos que se subraya en el sentido que queremos entrar en contacto con alguien. Este es como digamos, el asunto de la espiritualidad cristiana. Se quiere entrar en contacto con alguien. Entonces, para entrar en contacto con alguien, se hace una serie de cuestiones que son distintas a unas prácticas espirituales que no quieren entrar en contacto con alguien, sino que lo que buscan es algo distinto y los resultados son diferentes. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, la oración ignaciana va a formar parte de esta espiritualidad. Y lo que quería subrayar con todo esto que acabo de decir es que si se quiere entrar en relación con alguien, pero además ese alguien es quien tiene la primera intencionalidad de entrar en relación con nosotras y nosotros, es decir, nosotros y nosotras no fuimos quienes decidimos desde nuestro propio lado entrar en relación con Dios, sino que es Dios quien desde un inicio, desde antes de que estuviésemos aquí, ha querido entrar en comunión amorosa con nosotras y nosotros, es decir, el primer paso lo da Dios, como lo dice el Evangelio de Juan, la cosa no está en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Entonces, no podemos hablar de unos modos rígidos de hacer oración, así es como es, porque eso implicaría que digamos que la batuta y el protagonismo lo tiene la persona que ora, y no. En la espiritualidad cristiana en general y muy particularmente en la espiritualidad ignaciana, el protagonismo lo tiene Dios. Y en general, esa es la mística, esa es, desde mi punto de vista, esa es la nota que distingue la mística de cualquier otra cosa, que es que el protagonismo lo tiene el misterio, eso que llamamos Dios. Porque hay una intencionalidad de parte del misterio de entrar en comunión con nosotras y nosotros. En ese sentido, no podemos nosotras y nosotros tener unas estructuras rígidas de la oración, sino que se trata más bien de
las prácticas que nos ayudan a disponer el corazón para hacernos cada vez más accesibles, para que Dios nos encuentre dispuestos y dispuestas a entrar en relación con Él, con ella. Por eso, aquí voy a empezar a hablar de la oración ignaciana como un modo concreto dentro de muchos otros modos posibles para entrar en relación, disponer el corazón para relacionarnos con este Dios de la vida. Y entonces, una característica muy, muy importante de la espiritualidad y de la oración ignaciana es la amplitud en la forma en que Ignacio comprende la oración. Busca hallar a Dios, buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Esto es uno de los ejes centrales de la espiritualidad ignaciana. Cuando Ignacio dice buscar y hallar a Dios en todas las cosas, que esto lo dice Ignacio, se refiere a todas las cosas. Eso es ser contemplativos en la acción. En la cocina, en el trabajo, en el hospital, mientras estamos en el transporte público, mientras vamos en la calle, con la pareja, en la intimidad sexual con la pareja, en la enfermedad, en el estudio, en el deporte, en lo lúdico, y también con todos los sentidos, con nuestro olfato, con nuestro tacto, con nuestra vista, con nuestro oído, en todos los sentidos, en nuestro gusto, en la lengua. Encontrar a Dios en todas las cosas es con todo lo que somos y con todo lo que vivimos. Entonces, eso es muy, muy, pero muy bello de la oración ignaciana, porque entonces, como dice el siguiente punto, Ignacio no insiste en una forma concreta de hacer oración, eso sería determinar y solamente decir, este es el único camino, no, sino que cree que el mejor modo de orar es donde la persona siente que Dios se le está comunicando. En palabras de Teresa de Jesús sería, lo que te despierte a amar, eso haz. Y esto obviamente puede ser que muchas personas digan, no, eso es muy abierto, decir eso es lo mismo que decir nada. Pero no, obviamente hay criterios y lo vamos a ver en el discernimiento, ¿no? O sea, aquí lo que dice Ignacio es que no te va a decir una posición para hacer la oración, no te va a decir que tantos minutos, no te va a decir, voy a contradecirme en las siguientes diapositivas, pero voy a explicar por qué. ¿No? Pero Ignacio no te va a poner un método totalmente rígido para hacer oración, sino que te va a invitar que tú descubras cuál es ese modo de orar que a ti te da sentido, y con sentido no es que te dé necesariamente gusto y que sientes florecitas en el estómago, no. La oración que dé fruto es decir, que te despierte a amar, en términos de Teresa de Jesús. Es decir, puede ser una oración que sea muy seca durante la oración, una oración que te cause mucho conflicto, que inclusive te dé miedo porque implica adentrarse en lo más profundo y ver cosas tuyas que te dan miedo y que quisieras mejor no conocer. Pero que en la vida, en el orar de la vida toda, te estás dando cuenta que esos modos de oración te están dando fruto. Estás comenzando a ser una persona distinta, más amorosa con los demás, más atenta, además estás teniendo una apuesta mucho más radical por el reino, por la construcción de un mundo más justo, más humano. En ese sentido, eso es, digamos, el único criterio que Ignacio pondría, desde mi interpretación, para la oración, aquello que te despierte a amar, como lo dice Teresa. Sin embargo, para esto sí es muy importante la mortificación. La mortificación es un término muy presente en la espiritualidad cristiana medieval y que ha sido muy mal interpretado, pero con justa razón. En efecto, digamos, ha habido durante la historia de la tradición cristiana, e igual que todas las tradiciones que han existido a lo largo de la historia, perversiones de lo que significa una u otra cosa. En el caso de la mortificación, de lo que se trata básicamente es del desapego del yo o del ego, que todas las tradiciones lo consideran un pilar fundamental, básicamente lo primero que hay que empezar a hacer, porque vamos a morir en el intento y vamos a, o el minuto antes de morir nos vamos a seguir con el ego, pero siempre, digamos, atentos desde un inicio a que es la lucha directa hacia el ego para desapegarnos de todos sus dinamismos y tretas. Entonces, a eso la espiritualidad cristiana le ha llamado mortificación.
Y si no hacemos eso, la oración corre el riesgo de terminar siendo meramente un monólogo o un girar sobre uno o una misma. Y eso es el gran peligro de no, digamos, de que la oración gire exclusivamente en torno al gusto, inclusive exclusivamente en torno solamente a lo que yo quiero. Y no entrar realmente a una relación interpersonal a preguntarle a eso que llamamos Dios, ¿y tú qué quieres? ¿A qué me invitas? ¿Y qué puedo ayudarte? Si realmente eres mi amiga, mi amigo, me gustaría echarte la mano. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso va a ser muy importante en la oración. Lo que haré a continuación será rescatar estas diapositivas que me han parecido bastante bellas. Son de una parroquia ignaciana, jesuita. Estas diapositivas se me hicieron muy propedéuticas, sencillas, pero al mismo tiempo muy claras, para presentar cuáles son los pasos de la exploración ignaciana. Como les decía hace unos momentos, esto pareciera que podría significar una especie de contradicción. ¿Por qué? Porque pues, he estado diciendo que Ignacio y los místicos en general pues, no te ponen, digamos, unas cuestiones rígidas de la oración, un método estricto. Inclusive muchos van a llegar a criticar la espiritualidad ignaciana porque sí da pasos y pareciera que fuese algo muy, eh, pues sí, de nuevo, rígido y que quiere como imponer. Por ejemplo, desde una espiritualidad más de corte carmelitano o inclusive benedictina, es decir, de corte más contemplativo, donde efectivamente ni Teresa de Jesús ni Juan de la Cruz ni tampoco, por ejemplo, Francisco de Asís, dan así, algo así como pasos para hacer las cosas, solo dan como consejos de pronto en pronto que uno va interpretando y va dialogando con otras y otros para entender. Ignacio sí propone unos pasos concretos. Entonces muchas personas lo pueden vivir como una cárcel y si así lo viven, como diría desde la diapositiva anterior, si eso no te despierta a amar, quizás no sea para ti, ¿no? Este modo de orar. Sin embargo, yo considero que son unos pasos tan flexibles que básicamente es como Ignacio propone, como algunas cosas más bien que tengas presente durante la oración para que tu oración sea más rica, pero no significa que lo tengas que hacer así necesariamente, sino que son como una serie de pautas, una serie de notas que Ignacio considera que sería bueno compartir para que las personas lo hicieran en sus oraciones, porque eso, digamos que ayuda a tener más conciencia de los frutos y de las cosas que pueden ir deviniendo en nuestra oración. Entonces, lejos de ser una cuestión muy rígida y quiera como poner sobre barrotes a la persona en su modo de orar, creo yo que es más bien una manera para fortalecer la propia oración y darle un cauce y por lo tanto estar más enfocado. Pero como les digo, esto es el discernimiento de cada quien. El primer paso es prepararme, así de fácil, ¿no? Es decir, Ignacio considera como, digamos, toda la tradición también, y esto es una cuestión importante, que la oración es un encuentro con alguien. Y entonces, como cualquier otro encuentro, es bueno prepararnos, ¿no? Prepararnos cuando, por ejemplo, me va a visitar un amigo, una amiga, mi familia, mi compañera, pues está bonito preparar, por ejemplo, el espacio, ¿no? Dar una barridita, ¿no? Ese es un poco el segundo punto. Pero aquí es preparar, por ejemplo, la oración desde antes. Por decirles un ejemplo muy concreto. Ignacio dice que la oración de la mañana, si las personas oramos en la mañana, se prepara desde la noche anterior. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, la oración de la mañana, la noche anterior? Por ejemplo, si ya voy a hacer una oración con un texto, desde antes agarro, por ejemplo, el texto la noche anterior. Es lo que yo hago. Voy a usar este ejemplo. Yo ya sé que la mañana siguiente voy a orar el Evangelio del día. Entonces lo que hago es que la noche anterior
voy a buscar el Evangelio y lo voy a leer en la noche. No lo voy a meditar ni lo voy a orar, simplemente lo voy a leer, ¿no? Entonces, ahí como que ya en la noche lo voy rumiando de manera inclusive inconsciente y de cierta manera ya lo tengo presente para la mañana siguiente. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva es el primer paso, me preparo. Determino la gracia que quiero pedir, a dónde voy y a qué. Esto es importante en la oración también. Tener, no se trata de ser pediches ni de tener claras las intenciones, sino decir, bueno, o sea, estoy aquí en mi oración porque quiero, porque realmente voy a entrar en contacto con Dios o voy a tener un espacio de interioridad, o sea, pero tener como clara, que no sea, aquí Ignacio lo que nos está invitando es que no sea algo robótico, algo que lo hacemos meramente por costumbre, sino que realmente tenga un sentido. Y esto lo hacen muchas personas podemos caer en esto, que sea meramente una rutina, que no tenga más sentido que eso. Muchas veces, por ejemplo, en la vida de las parejas, cuando viven juntas o una pareja que ya lleva mucho tiempo de relación, el gran peligro es que se convierta en una rutina, que no se tenga ya como una claridad de a dónde voy y a qué, y por lo tanto ya no le apuesten a la novedad, a la creatividad en la propia relación, y ya meramente estén ahí por mera costumbre, pero no por amor. Entonces, preparar la oración desde antes te da como una especie ya de ánimo, de sensación, de un gusto, de un gozo que ayuda ya para la entrada en la oración. Puedo anticipar algunas cosas prácticas. Por ejemplo, ¿dónde voy a hacer mi oración? Si tengo un lugar donde siempre la hago ahí, pues ahí, ¿no? La postura, como que me siento invitado a orar esta vez, la metodología. Aquí en el primer paso de la metodología ignaciana, te invita a que elijas quizás la metodología. Entonces se vale que, por ejemplo, en el primer paso tú digas, bueno, hoy me siento más como con el mood y me siento más llamada a hacer un tipo de práctica y entonces ya desde antes la anticipo y decido que empiece por ahí. También lo que Ignacio quiere evitar es que lleguemos así tal cual. O sea, como mucha gente llega, se estaciona, baja, se mete, prende la tele y ya, ¿no? O sea, digamos, realmente preparar el corazón para el encuentro. Eso sería el segundo paso, me dispongo. Es decir, ya el lugar que elegí, y aquí, bueno, voy a regresar un poquito, es lo que les decía de preparar el encuentro. Algunas personas a mí me ayuda, por ejemplo, encender una vela antes de la oración. Dispongo también el lugar, me dispongo también físicamente, es lo que aquí está ya el segundo paso. Elijo una postura cómoda y reverente. ¿Cuál es reverente? Es decir, pues que me ayude a tomar conciencia de lo que estoy haciendo. Nadie puede no estoy diciendo que nadie puede. Es por supuesto que se puede hacer oración de mil maneras, pero es muy distinto, por ejemplo, físicamente, estar orando en una posición que nos ayuda a concentrarnos, a estar así como todos flojos o con la tele encendida. Así digamos, por supuesto que se puede hacer oración de la tele y del cine, pero lo que quiero decir es que la actitud, por supuesto que cambia. Entonces, ponerme en una posición de decir, a ver, esto que estoy haciendo es importante. Hacer silencio, relajar el cuerpo, la mente, abrir al corazón al que Dios me habita. Tomar conciencia de la presencia de Dios en el lugar donde estoy, porque muchas veces en el día a día perdemos esa conciencia de que Dios está con nosotras y nosotros. Y aquí la invitación es a que me vaya disponiendo tomando conciencia. Para eso sirve, por ejemplo, hay personas que nos ayudan a tener una imagen, hay personas que les distrae una imagen. Entonces, pues a las que nos ayudan, yo tengo una imagen de Jesús, me ayuda mucho eso, me tranquiliza, me da paz, me despierta fuego de amor internamente. Pero hay personas que todo lo contrario, hay personas que les despierta una imagen, se distraen, entonces es otra cosa. Ya les decía lo de la vela, algunas personas ponen unas flores, algunas, pues yo también, por ejemplo, toco un cuenco tibetano, algunas personas ponen una cancioncita que les ayuda como a entrar en el mood.
O sea, todo aquello que te ayuda a disponerte, a entrar más en consonancia, en sintonía a la práctica de tu oración, eso, digamos que ayuda desde el paso uno y paso 2. El paso 3 también dice Ignacio, es importante, digamos, es una propuesta, puede ayudarnos también a ir clarificando muchísimo más. Dice aquí, pido la gracia, expreso a Dios, al Señor, lo que deseo y lo que busco. Vamos a decirlo en otras palabras. Se trata de tomar conciencia de qué es lo que yo vengo cargando, de qué es lo que traigo. Muchas personas consideran que la oración tiene que ser como un paréntesis en la vida. Entonces que tengo que entrar en oración y olvidarme de todo lo demás. Y ya cuando termina la oración, cierro paréntesis y ya todo sigue igual, porque no oré la vida. Esta es una de las grandes características de la oración ignaciana. Se trata de orar la vida. Esto, por supuesto, está presente en muchas tradiciones, pero aquí digamos que lo que queremos subrayar es el énfasis que Ignacio, la espiritualidad ignaciana, hace en este punto. Hay que orar la vida. Y por lo tanto, en el tercer paso, dice Ignacio, o recomienda que traigamos cuál es, digamos, nuestra petición. Asumir que traemos ya una vida, unas dificultades, unos amores, unos desamores, que traemos unos sueños, que traemos unos desvelos, que tenemos ánimos y desánimos, y ponerlos sobre la mesa. Pero antes, es decir, ponérselos a Dios y decir, así es como vengo, y traigo este deseo. Quisiera que esta oración pues me ayudara a entrar más en contacto contigo, porque me siento medio desconectado, o quisiera que tener como luces alrededor de esto que está pasando en el trabajo, o tengo esta enfermedad, o este familiar está enfermo, está pasando por una situación difícil. Ponerlo sobre la mesa, expresar esos deseos, que la oración esté encarnada. Eso significa que tenga que ver con lo que realmente estamos viviendo y que no sea una especie de pongo la mente en blanco o una especie de oración, es una especie de salirme del mundo para tener una serie de experiencias en el séptimo cielo y después regreso y todo sigue igual en mi vida. No, se trata de poner y orar la propia vida. Entonces la pongo sobre la mesa, la explicito. El cuarto punto, el cuarto paso es ya como tal. La oración, como les digo, empezó desde horas antes, ¿no? Si es el caso de la oración de la mañana, desde la noche anterior. Pero el cuarto punto es, digamos, el más largo. Todo lo anterior puede durar 10 minutos, quizás. O sea, depende de la persona, obviamente, repito, lo que cada quien le dé fruto. Pero yo, por ejemplo, la noche anterior leo el Evangelio, con eso me duermo. El día siguiente entro al lugar donde yo hago mi oración. Sí me preparo físicamente, hago unos estiramientos, hago un poco de tai chi, enciendo la vela, me siento. Todo eso es como el paso 1, ¿no? El paso 2 me empiezo a disponer, empiezo a meditar, a tomar conciencia de mis respiraciones, a tratar de tranquilizar el corazón, tomar conciencia de Dios. Y todo eso a mí me lleva entre 10 y 15 minutos. A algunas personas les puede llevar 20 minutos, pero quizás ya es alargar un poco. A algunas personas les puede durar 5 minutos. Yo a veces, cuando tengo, digamos, no tengo el suficiente tiempo que me gustaría, pero que la vida a veces implica no poder orar el tiempo que uno quiere, a veces lo hago también en 5 o en 3 minutos la preparación. Sin embargo, el cuarto punto es, digamos, ya donde está más la carnita. Aquí, por ejemplo, aquí esta diapositiva puso el ejemplo de un texto. No tiene que ser necesariamente un texto. En los ejercicios espirituales muchas veces sí es un texto bíblico, pero no tiene que ser necesariamente una lectura de un texto. Pero vamos a usar el ejemplo de un texto y después vamos a dar otros ejemplos. El ejemplo del texto. Ya que hice todos los pasos anteriores que me preparé, estoy dispuesta y dispuesto para la oración, cada vez más disponible, leo el texto varias veces, lo mastico, algunas frases o palabras me vayan a llamar la atención, las repito, puedo tener mi cuaderno y las apunto, las desmenuzo, digo, ¿esto qué significa? Para mí significa esto, pero
si lo leo en contexto, qué significa, si lo junto con esta otra cosa, cambia su significado, y lo voy masticando con el corazón y con la cabeza. La oración ignaciana, por lo menos, hay muchos tipos de oraciones, eh, pero por lo menos la ignaciana, que ahorita es la que estamos, no plantea una separación entre el corazón, es decir, el sentir, la vida, y la cabeza. Son las dos. No se puede separar. El ser humano no se puede andar machacando, ni se puede andar eh, quitando partes. O sea, el ser humano es un todo completo y entonces, por lo tanto, siempre todo completo vivimos la vida. Y entonces siempre tenemos la cabeza y siempre tenemos el corazón en todo lo que hacemos. Y en la oración ignaciana no hay que dejar de lado ni la razón ni el sentir. Es un sentipensar, es estar allí presente. En ese sentido, si es un texto, lo voy desmenuzando con el corazón y con la cabeza. Y presto atención a qué estoy sintiendo, a qué estoy pensando, a qué imágenes se me vienen. Cierro los ojos, por ejemplo, y si es un texto bíblico, me imagino, entro a la parte bíblica, a la escena, como si presente estuviera, dice Ignacio. Pero si es un texto que no es bíblico, por ejemplo, yo a veces con algún texto de San Juan de la Cruz, otras personas con alguna novela, cualquier texto que les ayude, pueden imaginarse la escena o pueden simplemente cerrar los ojos y empezar a recibir imágenes, que es lo que empieza a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Y entonces todo eso lo voy anotando, lo voy orando, ¿no? ¿Cuáles son los deseos? Eso es muy importante. Básicamente lo que hay que tener presente es qué sentimiento me provoca, qué ideas e imágenes me provocan y qué deseos o invitaciones me provocan. Todo esto aplicando los textos o lo que estoy viviendo a mi vida diaria. Repito, no se trata de que esto sea un paréntesis en la vida de las personas. No se trata que la oración sea algo ajeno a la vida, sino que lo voy a aplicar en mi vida porque los frutos de la oración en general no los voy a vivir en la oración, los voy a vivir en la vida diaria. Y esto con lo que quiero decir es que la oración es parte de la vida diaria y por eso no hay que quitarlo, no hay que separarlo de la vida, sino que los frutos de la oración los voy a ver también en el amor que voy a ir desarrollando, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, siendo más paciente y compasivo con las personas que están llenas de estrés. O, por ejemplo, si soy una persona que atiende o que recibe muchas personas, también con la compasión que me voy a ir desarrollando y desenvolviendo con ellas, o etcétera, 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 ¿no? Ahora, ahorita lo decíamos con un texto, pero puede ser cualquier cosa. También, por ejemplo, puede ser oración contemplativa y después de haber preparado el lugar, preparar el espacio, preparar el corazón, hago una oración contemplativa. Y al final de la oración contemplativa recupero qué sentí, qué pensé y todo lo que me movió. A veces puede ser, y aquí quizás esté yo haciendo algo heterodoxo, pero desde mi experiencia y punto de vista se hace este mismo estilo de oración ignaciana. En este punto podemos meter otras cosas. Por ejemplo, una práctica más de biodanza, de yoga, otro tipo de práctica espiritual que lo que le haría contexto ignaciano sería justamente todo el proceso que vamos a ver entre el punto 4 antes y después. O sea, a lo que quiero decir es que en este punto 4 podemos meter muchas cosas. Por ejemplo, una película. Entonces me dispongo, hago los puntos 1, 2 y 3, es decir, entro en un espacio de tranquilidad, preparo el lugar, preparo el corazón, un rato de silencio, mi petición, y de pronto pongo una película y estoy ya orando la película. Y después de la película, punto 5, coloquio. ¿Cuál es el coloquio? Después de la práctica, que ya les repito, puede ser de muchas formas, puede ser un texto, una película, puede ser algo más corporal, puede ser algo más contemplativo, lo que ustedes sientan que les puede dar frutos. Después de eso conversan con Dios, con Jesús, con Dios Padre Madre, con María, como quien habla con un amigo, con otro amigo. De los que se trata es de compartir un poquito, de entrar ya en un diálogo con Dios y tal cual platicarle, oye, pues fíjate que en esta película, y parece que no estamos hablando con el aire, y tampoco es una cuestión esquizofrénica, es hablar con Dios. Y es decir, estoy sintiendo esto, se me movió esto,
Y eso se nos va clarificando y ahí también vamos tomando conciencia de lo que vamos sintiendo y pensando en ese coloquio, porque muchas veces es donde más se nos clarifica las cuestiones y donde los sentimientos y las emociones, las invitaciones, nos llegan con mayor claridad durante el coloquio. Y finalmente, el examen. El coloquio, regreso un poco, termina, cierras la oración con una oración, por ejemplo, puede ser un Padre Nuestro, una Ave María, puede ser una ejaculatoria, puede ser un mantra que a ti te guste, o sea, puede ser, digamos, pero que haya como un cierre, ¿no? Así como hubo un principio de preparación en el corazón y ahí aquí hay como una especie de, ok, ¿no? Como cuando te despides de un amigo y una amiga. Se puede terminar con una oración. Y finalmente, ya es parte de la oración, pero ya la cerré, es el examen. Y básicamente me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué gracias recibí? ¿Qué cosas me ayudaron? ¿Qué cosas dificultaron mi oración? Esto va a ser muy, muy importante. Esto es básicamente repetir las mismas preguntas de qué sentí, qué pensé y a qué me siento invitado. Porque esto nos va a ayudar muchísimo para tener más conciencia de los frutos de la oración y poderlas tener más presentes en nuestra vida diaria. Y todo esto lo vamos haciendo una oración cada vez más encarnada. Con esto es el preámbulo del discernimiento espiritual ignaciano, porque el examen, hay examen de oración, pero también hay examen del día, y por lo tanto hay cortes de los exámenes del día que pueden hacer cada 15 días, cada mes. Sobre eso voy a hablar el siguiente video. Aquí meramente quiero cerrar ya con este tema y con este video el tema de la oración, que es justamente, como ya les he dicho, la propuesta ignaciana de encontrar a Dios en todas las cosas y que nos propone estos pasos que no son una prisión y las personas que lo viven como prisión mejor no lo hagan así. Pero a mí, por ejemplo, sí me ha ayudado mucho preparar mi oración, disponer el corazón desde antes, llegar gozoso al encuentro con un amigo y decir, hoy voy a orar, ya quiero estar en mi cuartito de oraciones porque voy a entrar en una plática muy amorosa, muy profunda, muy gozosa con el amor con mayúsculas. Entonces me preparo, prendo una velita, hago algo de tai chi, me voy preparando, entro, pido, veo cómo está mi corazón, lo pongo sobre la mesa, le digo a Dios, empiezo a hacer mi oración, cuarto punto, ¿no? Voy caminando, cierro, platico con Dios, hago mi oración, examino y así termina, digamos, mi momento de oración. Ignacio recomienda durante los ejercicios espirituales que esto dure más o menos entre 45 minutos y una hora. Esa es la recomendación. Porque puede ser que, digamos que esto es como algo que es un periodo de tiempo que nos mantiene concentrados, que nos mantiene adentro de la oración. Si es solamente de 10 minutos, pues va a ser algo muy rápido que no nos va a ayudar a meter mucho. Pero si son 2 horas, puede ser que ya como que a la hora y media estemos así, como ya muy a huevo, perdón por la palabra, ¿no? Muy forzado estar ahí. En cambio, 45 minutos, una hora es algo que una persona puede disfrutar, puede entrar profundamente y puede sacar mucho fruto. Ahora, hay veces que el mismo Dios te mete a unas cosas larguísimas. Yo he tenido en ejercicios experiencias de estar 3 horas sin parar en la oración, pero es las menos y son cosas que Dios te mete y que estás allí y que sabes que es de Dios porque sigues teniendo energía, porque sigues consiguiendo fruto y no sales y sigues bien metido. Pero esas son cosas que pasan y que no tenemos que buscar, sino que lo normal es entre 45 minutos y una hora. Durante la vida que no sea dentro del retiro de ejercicios, podemos hacer esto igual. Media hora, 45 minutos, una hora al día de este tipo de oración nos puede ayudar a tener una oración mucho más encarnada, tomando mucho más conciencia de lo que va pasando en el día a día y de la presencia de Dios en nuestro camino. Bueno, con esto terminamos el, con esto terminamos el video de la semana de hoy del curso introductorio a la espiritualidad ignaciana. Espero les haya gustado. Les pedimos que nos dejen sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias aquí en este video de YouTube, que se suscriban al canal
para que puedan recibir información y notificaciones de todo el material que estamos creando, no solamente este curso, sino son transmisiones en vivo los domingos, también son otros materiales, también por lo tanto ver la página de Facebook. Les invitamos a que le den like y que nos sigan pues en redes sociales. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Un gusto como siempre compartir con ustedes y nos vemos